Hola chicos, esta semana nos toca ver un tema muy importante que se llama el texto argumentativo. En esta sesión vamos a aprender a defender nuestras ideas. ¿Cuántas veces hemos conversado y a veces no hemos sabido defender nuestra postura? Por eso la importancia de este tema y veamos algunas partes. Por ejemplo, en primer lugar, vamos a definir bien lo que sería un texto argumentativo. En segundo lugar, veremos los objetivos que tiene la argumentación. En tercer lugar, el orden y la estructura que deberíamos seguir para argumentar de manera adecuada. Y como parte final, veremos algunos tipos de argumentos. Si queremos decir qué es un texto argumentativo, tendríamos que decir siempre que es una forma de discurso que va a defender alguna idea. Va a usar diferentes recursos, pero no deja de lado nunca la postura que uno quiere tomar. A veces es una postura afirmativa, a veces es una postura negativa. Eso es lo importante, la defensa de la idea. Siempre hay algo previo para defender alguna idea. Siempre hay una polémica. En las ideas que ya están aceptadas, de repente no podríamos polemizar mucho. Por eso es necesario que planteemos bien cuál es el tema a tratar, cuál es la problemática a tratar, y luego de eso vamos a recién dar nuestra postura. Eso es lo básico, la polémica. Tenemos algunos objetivos que lograr cuando argumentamos. Primero que nada, influir sobre el que nos está escuchando. Esto lo saben muy bien los políticos, cuando nos convencen por votar por ellos, o de repente por no votar con sus contrincantes. Es un poco la idea, ¿no? La de influir en el que me está escuchando. Siempre busca justificar, dar razones, los motivos por los cuales yo debo dejarme influenciar por las palabras de este orador o de este político. Siempre hay motivos, ideas secundarias que buscan reforzar la postura de este orador. Siempre también buscamos modificar el pensamiento. Es decir, no basta con que hagamos que el otro actúe, sino que también queremos que de ahí en adelante él piense de una manera distinta. En todo caso, podríamos decir que queremos modificar la forma de conducta, pero también de pensamiento que tiene nuestro oyente. Ahora, habíamos dicho que necesitábamos un orden. Sin orden, quizá nuestro mensaje no llegue adecuadamente. Lo primero es centrar bien el tema, decir de qué vamos a hablar y por qué lo vamos a hablar. De repente podríamos hablar sobre el sueldo de los congresistas, si ganan mucho, si ganan un poco. Entonces, vamos mencionando ahí algunos temas muy fríos, muy objetivos. Todavía no damos ninguna idea. En la segunda parte, recién viene lo que se llama una tesis, que es la postura. Entonces uno podría decir, estoy de acuerdo con el sueldo de los congresistas o estoy en desacuerdo con el sueldo de los congresistas. Ahí notamos recién la idea propia, que se llama, repito, la tesis. Pero no basta con decir mi tesis, tengo que convencer al otro de una manera lógica. A esa parte se le llama argumentación. Y finalmente, para que quede clara mi tesis, para que quede en claro también todo lo que yo he defendido y se recuerde, además, haré una breve conclusión. Como dice ahí, no podemos dejar de mencionar palabras claves en la conclusión. Si voy a hablar de política, si voy a hablar de los congresistas, tiene que estar la palabra congresista y política en mi conclusión. Así el que me escucha recordará bien lo que yo he intentado justificar o argumentar. Esa es la estructura, no lo olviden. Si vamos parte por parte, diríamos que la tesis es la idea principal del texto. Es aquella idea que puede ser muy subjetiva o yo puedo compartir con otros,
pero que en todo caso siempre voy a defenderla. No puedo contradecirme, no puedo dejar de lado la tesis. Es lo más importante en tu texto argumentativo. Recuérdenlo. El argumento ya son razonamientos. A veces solemos incurrir en errores como tratar de convencer al otro a través de pasiones o sentimientos. El argumento, más bien, como lo dice ahí, se centra mucho en la razón. Es lógica, es intentar armar un discurso coherente para que el otro me pueda escuchar y pueda hacer lo que yo intento motivar en él. Y vamos a los tipos de argumentos. Este es muy importante, presten mucha atención. Podríamos argumentar a favor, por ejemplo, del aborto, de repente, o en contra del aborto, haciendo una analogía con algún tema que se refiera también a la libertad de elección. A eso le llamamos buscar un tema parecido, un tema similar, en el que se haya resuelto rápidamente la polémica y lo traemos para nuestro tema. Entonces, de repente, temas que tengan que ver con la libertad de elección nos servirán para argumentar nuestra idea a favor o en contra del aborto. Signos o ejemplos de hechos. Aquí podríamos mencionar algunos casos específicos en los que el aborto ha dañado o en los que el aborto ha beneficiado a la mujer. Son ejemplos muy concretos. Tenemos causa y efecto. Esto es más que nada lógico. Si creemos en la libertad, o sea, oración A, entonces la libertad de la mujer de elegir también tendría que ser una consecuencia o una causa. Es muy agradable este tipo de argumento porque cada uno ya va dando su propia lógica, va armando su propio sentido y es muy original además. Y yo diría que es la que requiere de mayor esfuerzo, pero que también tiene más impacto. Por último, el criterio de autoridad. Muchas veces los jóvenes suelen reforzar sus ideas con gente muy experimentada y muy entendida en el tema. Si vamos a hablar de política, tendríamos que citar a algún politólogo, de repente algún congresista. Si vamos a hablar de música, quizá algún cantante, algún musicólogo. A eso le llamamos criterio de autoridad. Son los 4 argumentos que ustedes van a encontrar siempre que lean algún texto que defienda una tesis. Muy bien, para recordar nada más, saquemos algunas conclusiones. Primero, el texto argumentativo siempre defiende una idea. Segundo, su estructura es siempre un contexto polémico, una tesis, argumentos y una conclusión final. Tercera conclusión, la idea que se defiende se llama siempre tesis. Solamente la idea. Finalmente, la cuarta conclusión, que tenemos que usar 4 tipos de argumentos. Analogía, autoridad, causa-efecto y los signos o ejemplos de hechos. Muchas gracias. Ha sido todo por esta sesión.